Muy buenos días, sean bienvenidos a Anatomía Humana para Todos y a la inauguración de esta nueva sección del canal que busca presentar en lujo de detalle la osteología del miembro superior. Vamos a ver por lo tanto todos los huesos que componen esta interesante parte del cuerpo humano, partiendo, según la costumbre, con aquellos que se encuentran próximos al tronco. Así que el video del día de hoy va a tratar sobre la clavícula y la escápula. No olvide darle un like si el video le gusta, y si le agrada el contenido del canal, no olvide suscribirse para estar al tanto de las novedades que publico regularmente. Comenzamos. Las imágenes de este video fueron obtenidas de las siguientes fuentes. Desde el punto de vista del esqueleto humano, la clavícula y la escápula son considerados huesos del cinturón del miembro superior o cinturón pectoral. Vale decir, la unidad esquelética que une el miembro superior al tórax. La clavícula se sitúa por delante y articula con el esternón, mientras que la escápula se sitúa atrás apoyándose en las costillas. Interesantemente, la única articulación sinovial que une el cinturón del miembro superior al tórax es la articulación esternoclavicular. La escápula, al contrario, solo descansa en el esqueleto del tórax, al cual se une mediante inserciones musculares. Ya veremos algún día este tema, pero hoy vamos a ver únicamente los huesos. La clavícula. Este hueso presenta un cuerpo en su porción central y dos extremos. Se le reconoce una cara superior, orientada hacia el cuello, y una cara inferior que mira hacia el tórax. Tiene una extremidad esternal, destinada a la articulación de la clavícula con el tórax, y una extremidad lateral, o extremidad acromial, que se articula con el acromion, un reparo óseo de la escápula que veremos dentro de algunos minutos más. Por último, se le reconoce un margen anterior y un margen posterior. Pasamos a ver ahora en detalle estas partes. La cara superior es extremadamente sencilla. Es lisa en el cuerpo y presenta algunas rugosidades en los extremos que están asociadas a las inserciones musculares que, desde luego, veremos más adelante. Aparte de eso, no hay mucho más que añadir a esta cara del hueso. La cara inferior es un poco más compleja dado que tiene más accidente óseo a considerar. En primer lugar, en el cuerpo se observa un surco alargado denominado surco del músculo subclavio, donde se ubica la inserción superior de este músculo. En la extremidad esternal se evidencian unas rugosidades determinadas por la inserción superior del ligamento costoclavicular, un importante ligamento estabilizador de la articulación esternoclavicular. Hacia el lateral existe una superficie rugosa donde se inserta el ligamento coracoclavicular, un extenso y potente ligamento que une la clavícula al proceso coracoide de la escápula. Este ligamento presenta en realidad dos partes que determinan dos rugosidades más o menos bien diferenciadas: la línea trapezoidea hacia lateral y el tubérculo conoideo hacia anterior y medial. Lo otro a destacar es que el foramen nutricio principal del hueso se encuentra en esta cara en relación al surco del músculo subclavio que hemos mencionado. Los márgenes son sinuosos. El margen anterior presenta una convexidad medial y una concavidad lateral, y el margen posterior presenta exactamente la disposición contraria. En relación al margen posterior, en estado fresco, se evidencia en esta posición el vientre inferior del músculo omoyoideo. Respecto a los extremos, la extremidad medial destaca esencialmente la carilla articular que se corresponde con la incisura clavicular del esternón. Es una superficie de forma variable, en general ovoidea o triangular, que se encuentra separada del esternón en estado fresco por un disco articular que estudiaremos en el capítulo de artrología de miembro superior. El extremo o extremidad lateral es aplanado y presenta destacablemente una carilla articular para el acromion. Como se pueden dar cuenta, las extremidades de la clavícula no tienen nada difícil a ofrecer. Así que continuamos. Las inserciones musculares. En relación al margen anterior observamos la inserción del músculo pectoral mayor, particularmente su fascículo clavicular,
y más lateral la inserción de los fascículos anteriores del músculo deltoides. Posterior y en relación al acromion observamos las inserciones del trapecio. En la cara inferior del cuerpo del hueso, el músculo subclavio, en el surco para el músculo subclavio que ya hemos mencionado. Y en relación a la extremidad external, cerca del borde posterior, la inserción del músculo esternocleidomastoideo, específicamente la porción clavicular, y la inserción de la porción clavicular también del músculo esternoioideo. Desde el punto de vista de los ligamentos, recordamos que en la cara inferior y próximo a la extremidad external observamos la inserción del ligamento costoclavicular y que en relación a la extremidad acromial encontramos las inserciones del fascículo trapezoideo y del fascículo conoideo que constituyen el ligamento coracoclavicular. La osificación de la clavícula es un tema más interesante que la anatomía del hueso. En general se admite que este hueso proviene esencialmente de osificación membranosa, vale decir, no existe un esbozo previo de cartílago. La mayor parte del hueso proviene de un punto de osificación primario que aparece muy temprano en la vida intrauterina, entre la cuarta o quinta semana de desarrollo. Mucho tiempo después, aparece un centro de osificación secundario, alrededor de los 20 años, que contribuye al desarrollo de la extremidad external, fusionándose con el resto del hueso antes de los 30 años. Existen en cualquier caso algunas discrepancias en la literatura y algunos temas controvertidos e interesantes en función de la ontogénesis de este hueso, así que quizá algún día podría abordarlo en un video aparte. Continuamos con la escápula. La escápula es, sin controversias, un hueso plano. Tiene una forma triangular, con su vértice orientado hacia abajo. Presentará en nuestro estudio dos caras, una anterior en relación a las costillas y una cara posterior en relación al dorso. Como buen triángulo le vamos a reconocer tres lados: un margen medial que mira hacia la columna vertebral, un margen lateral que se orienta hacia la cavidad axilar y un margen superior. Por último, como todo triángulo se deben reconocer tres ángulos: uno inferior, uno superior y otro lateral. Dejando más o menos clara la topografía general de la escápula, pasemos a ver esta superficie en mayor detalle. La cara anterior es bastante sencilla, destaca por sobre todo una extensa pero poco profunda excavación denominada fosa subescapular, que corresponde a la inserción del músculo subescapular en este hueso. Se puede observar cruzando a la fosa subescapular unas crestas óseas, en general no muy marcadas, determinadas por las inserciones de los distintos fascículos del músculo subescapular. Estas crestas no tienen nombre oficial en terminología, así que yo las voy a denominar aquí crestas transversales. Cero imaginación de mi parte, pero soy anatomista, no poeta. Hacia el margen lateral existe una cresta longitudinal que delimita lateralmente la fosa subescapular. Una vez más, el nombre es de fantasía, no oficial. El asunto relevante es que entre esta cresta longitudinal y el margen lateral hay una pequeña superficie, correspondiente siempre a la cara anterior, que sirve de inserción a los fascículos más laterales del músculo subescapular. La cara posterior es más compleja. Al contrario de la cara anterior, la cara posterior es levemente convexa y lo primero que suele destacar a la vista es la presencia de una prominente cresta ósea denominada espina de la escápula. La espina se sitúa en el tercio superior del hueso y cruza la cara posterior dirigiéndose hacia lateral y superior. El extremo lateral de la espina de la escápula se vuelve aplanado y más prominente, formando una saliente conocida como acromion. La transición entre la espina de la escápula y el acromion coincide con un cambio de angulación denominado ángulo del acromion o ángulo acromial, a partir del cual el acromion pasa a dirigirse preferentemente hacia adelante. El acromion es un importante hito óseo que participa en las inserciones musculares del hombro y que además articula con la clavícula. De ahí el nombre de extremidad acromial que acabamos de ver cuando estudiamos este hueso. Volviendo a la espina de la escápula, en su margen posterior encontramos el tubérculo deltoideo, una prominencia ósea no muy pronunciada, determinada por las inserciones de las fibras más posteriores del deltoides. Hacia medial, prácticamente alcanzando el margen medial del hueso, la espina se ensancha
y forma una pequeña superficie triangular donde se insertan algunas fibras aponeuróticas del músculo trapecio, muy fáciles de romper durante una disección de dorso si no se tienen en consideración. La espina de la escápula divide la cara posterior del hueso en dos partes asimétricas. Una superior, que es la más pequeña, denominada fosa supraespinosa, destinada a las inserciones escapulares del músculo supraespinoso, y una superficie inferior, más extensa, denominada fosa infraespinosa, para la inserción del músculo infraespinoso. Existe una cresta longitudinal que delimita lateralmente la fosa infraespinosa del margen lateral de la escápula. El espacio que queda comprendido entre ambos está destinado a la inserción de los músculos redondo menor por arriba y redondo mayor por abajo. Además, cerca del ángulo inferior se puede insertar de manera inconstante un fascículo del dorsal ancho. Por último, nótese que las fosas supraespinosa e infraespinosa están comunicadas. Esto se debe a que lateralmente la espina de la escápula se libera de su inserción en la cara posterior de la escápula y se continúa con el acromion, dejando un intervalo en la cara posterior del hueso que permite la comunicación entre ambas fosas. El margen superior del hueso tiene dos aspectos interesantes a destacar. El primero es que presenta una incisura denominada incisura escapular, que en estado fresco se encuentra en relación con los vasos y el nervio supraescapulares. En segundo lugar, y lo más interesante de todo, es la presencia de una gran eminencia ósea denominada proceso coracoides. Es un robusto proceso que se encuentra en el margen superior, próximo al ángulo lateral de la escápula y a la cavidad glenoidea. Tiene forma alargada, mostrando un vértice orientado hacia lateral. El proceso coracoides es responsable de importantes inserciones musculares y ligamentarias. Desde el punto de vista de los ligamentos, tenemos la inserción del ligamento córacoclavicular y la inserción del ligamento córaco-acromial. De los músculos, presta inserción al pectoral menor y al tendón común de los músculos córaco-braquial y la cabeza corta del bíceps braquial. Además presta inserción a la fascia clavipectoral. El margen medial se encuentra orientado o enfrentando a la columna vertebral. Básicamente se asocia a inserciones musculares y es relativamente vertical, salvo en la parte más superior, próximo a la fosa supraespinosa, donde se asocia este nivel a una inserción muscular en particular, como vamos a ver dentro de algunos minutos más. El margen lateral es muy fino y hacia superior se observa el tubérculo infraglenoideo, donde se inserta la cabeza larga del tríceps braquial. Superior a este tubérculo se encuentra la cavidad glenoidea que describiremos al hablar del ángulo lateral. Por lo tanto, de los ángulos de la escápula diremos que tanto el ángulo superior como el inferior no revisten mayores complejidades. Únicamente corresponden a la unión del margen medial con los márgenes lateral y superior respectivamente. El ángulo que cabe la pena destacar es, por lo tanto, el ángulo lateral. El ángulo lateral es muy relevante porque allí pillamos la cavidad glenoidea. Más que una cavidad, es una superficie aplanada que presenta una forma levemente ovalada de eje mayor vertical y que mira hacia lateral, anterior y superior. En la parte superior de la cavidad glenoidea se observa el tubérculo supraglenoideo, donde se inserta la cabeza larga del bíceps braquial. Por último, la cavidad glenoidea se halla unida al resto de la escápula por una porción ósea más o menos estrecha que se denomina cuello de la escápula. Vamos a ver ahora las inserciones musculares, comenzando con la cara anterior. En primer lugar tenemos las inserciones del músculo subescapular en relación a la fosa subescapular que ya hemos mencionado. Hacia medial tenemos la extensa inserción del músculo serrato anterior y en el margen superior la inserción del músculo omoyoideo. En el proceso coracoides tenemos la inserción del músculo pectoral menor y más hacia el vértice la inserción común de la cabeza corta del bíceps braquial y del córaco braquial. Sobre la
cavidad glenoidea se encuentra el tubérculo supraglenoideo, donde se inserta la cabeza larga del bíceps braquial, e inferiormente en el tubérculo infraglenoideo la inserción de la cabeza larga del tríceps braquial. En la cara posterior vamos a observar la inserción del músculo supraespinoso en la fosa supraespinosa y la inserción del infraespinoso en la fosa infraespinosa. En la espina de la escápula, en relación a su parte más superior, tenemos la inserción del músculo trapecio e inferiormente la inserción del músculo deltoides. Lateral a la cresta longitudinal mencionada, la inserción del músculo redondo menor, la del músculo redondo mayor y eventualmente abajo la inserción inconstante del músculo dorsal ancho. En relación al margen medial, vamos a tener la inserción del romboides mayor, el romboides menor, y en esa parte donde el ángulo medial cambia de angulación, la inserción del músculo elevador de la escápula. La osificación de la escápula es de tipo endocondral, o sea que precede de una pieza cartilaginosa. El punto de osificación principal forma la mayor parte del hueso, apareciendo en la fosa subescapular a finales del segundo mes de vida intrauterina. A este punto principal se le añaden 7 u 8 puntos de osificación secundarios. 1 a 2 para el acromion, que a veces pueden no soldarse y formar huesos acromiales supernumerarios. Un punto accesorio para el margen medial. 2 puntos para el proceso coracoides y 2 para la cavidad glenoidea. Por lo general, estos puntos de osificación secundarios aparecen en la segunda década de vida y se fusionan al resto del hueso durante esta misma década o durante la tercera. La escápula del adulto ya se suele encontrar bien consolidada a los 25 años de edad. Conclusiones. El cinturón del miembro superior está constituido por 2 huesos, la clavícula y la escápula. Son huesos planos, aunque algunos textos los consideran a la clavícula como un hueso largo. La clavícula presenta superficies articulares en sus extremidades esternal y acromial. La escápula muestra superficies articulares en el acromio y en la cavidad glenoidea. Ambos huesos presentan hitos óseos no articulares determinados predominantemente por inserciones musculares y ligamentarias.